Muy buenas tardes, queridos amigos. Damos inicio a este nuevo programa de Yo Pregunto. Para mí es un honor estar enfrente de ustedes, contestar sus inquietudes. Espero que hayan pasado un largo feriado y que lo hayan disfrutado en compañía de toda su familia. Un abrazo para todos y a las órdenes. Muy buenas noches, don Guillermo. La primera pregunta del día de hoy es de David Acosta Sarría. Es sobre un tema ambiental y dice: ¿cuál será la política ambiental en su gobierno? Manejo de recursos naturales, contaminación, control, pueblos indígenas. Saludos y gracias por su comentario. Yo creo que el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que convive con la naturaleza. No podemos andar con velocidades ni apresuramientos respecto a explotaciones extractivistas que afecten el medio ambiente. Por ejemplo, he invitado al grupo Yasunidos a conversar conmigo para que con total frontalidad nos veamos la cara, hablemos y discutamos sobre lo que sería una muy buena política de medio ambiente, de respeto al medio ambiente en el Ecuador. La siguiente pregunta es de Andrés Espinosa y dice: señor Lazo, muy buenas noches. Los estudiantes de la Universidad Andina estamos preocupados por la injerencia del Estado en la academia, ya que el gobierno no reconoce a las autoridades y no asigna recursos. ¿Cuál será su política frente a este tema y la Ley de Educación Superior? Estamos trabajando en el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior para devolver la autonomía universitaria, porque nosotros creemos que la universidad en manos de los decanos, en manos de los rectores, en manos de los profesores, hará mucho bien para los alumnos, mucho mejor que en manos del gobierno. La siguiente pregunta es de Cristian Fernando Ceballos Daza. Esperamos que si llega a ser presidente nos regrese a los profesionales de la salud las 6 y 8 horas y que el trabajo para los ecuatorianos sea prioritario y no como ahora hay extranjeros que ocupan nuestros puestos de trabajo. Sin duda alguna, nuestras políticas en materia social responderán al interés de los ciudadanos y no a prejuicios ideológicos personales del presidente de la República, ni peor, ni mucho menos a complejos personales del gobierno. Yo creo que es importante dar oportunidad y cabida a los profesionales nacionales, a los ecuatorianos, por encima de profesionales extranjeros. La siguiente pregunta es de La Cuca Rendón y dice: señor Lazo, ¿cómo ayudaría a las personas que tenemos una discapacidad y hemos perdido muchos de nuestros derechos y no tenemos empleo, ya que solo nos emplean para trabajos de limpieza? Bien, yo creo que hay que reconocer que hay determinadas políticas públicas en las que el gobierno ha actuado bien. Por ejemplo, el programa Manuel Espejo. Me parece un programa serio, un programa muy bien encaminado. En nuestro gobierno lo que haremos es fortalecer el programa Manuel Espejo y además profundizaremos en políticas públicas que generen empleo, que generen oportunidades para todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana. Y no nos vamos a olvidar de los discapacitados. La siguiente pregunta es de Clever Bravo y dice: señor Lazo, saludos. Desearía saber si va a eliminar el impuesto a las tierras rurales, ya que el sector ganadero se encuentra muy preocupado por este impuesto y el agricultor también, porque nos tiene asfixiado y todos los campesinos votaremos por usted. Socialícelo con los campesinos y verá los resultados en las elecciones. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por el abrazo, te lo envío también y ratifico una vez más lo que he dicho desde la campaña del 2013 y por escrito. Eliminaremos el impuesto a la tierra rural e inclusive otros impuestos en determinados cantones donde no tiene ningún sentido pagar un impuesto a los municipios cuando los municipios nada tienen que ver con el desarrollo rural, ellos tienen que ver con el desarrollo urbano. La siguiente pregunta es de Carlos Luis Jiménez Caputi. Señor Lazo, ¿qué medidas o cambios va a hacer sobre la ley laboral, ya que la actual perjudica mucho al trabajador en vez de ayudarlo? Una de nuestras prioridades será la creación de empleo, ya que 6 de cada 10 ecuatorianos hoy viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Por lo tanto, sus condiciones de vida son precarias. ¿Qué necesitamos entonces? Crear empleo en el Ecuador. ¿Quiénes crean empleo en una sociedad? Los emprendedores, los empresarios. Necesitamos bajar impuestos, eliminar el exceso de impuestos correístas. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la tierra agrícola, el impuesto verde. Tenemos que eliminar aquella figura del anticipo de impuesto a la renta, que es el impuesto más perverso que existe, porque está muy bien pagar impuestos cuando tienes renta, pero tú no puedes pagar impuesto a la renta cuando no hay renta o cuando la renta ha caído.
resulta que el año anterior ganaste $100.000, pagaste $22.000 de impuestos, y ahora que vas a ganar $20.000 por la crisis económica, no puede ser posible que sigas pagando $22.000 de impuestos, porque eso equivale al 100% de tus utilidades. Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. Para promover empleo necesitamos que el dinero se quede en manos de los emprendedores, en manos de los ciudadanos, en manos de los padres de familia, no en manos del gobierno. La siguiente pregunta es de Juan Fernando Flores Arroyo y su pregunta es: ¿cuál es su propuesta para los ecuatorianos en el exterior? ¿Cómo podemos vernos beneficiados ante la falta de políticas migratorias? Bueno, en primer lugar vamos a armar una agenda que proteja el interés de los ecuatorianos que viven en el exterior. Cuando yo sea presidente del Ecuador y visite, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, uno de los puntos fundamentales de mi agenda de conversación será llevar los temas que le inquietan y le preocupan a los ecuatorianos que viven en los Estados Unidos. Luego, todo el servicio consular estará a cargo de aquellos ecuatorianos que hayan vivido por lo menos 10 años en el exterior. Yo no tengo compadres, no tengo compinches, yo no tengo familiares desempleados, por lo tanto no busco el servicio consular como la oportunidad para generar empleo a quienes hayan trabajado conmigo a lo largo de la vida. No, esos cargos le van a corresponder a ustedes que viven en el exterior. Y por último, vamos a eliminar el arancel de 4x4 para que ustedes puedan enviar todas las encomiendas que quieran a sus familiares en el Ecuador sin que les cobren aranceles ni impuestos. La siguiente pregunta es de Boris Beltrán Filián. Estimado Guillermo Lasso, ¿cuál es su postura frente a los altos precios que existen en el Ecuador, especialmente en la industria automovilística? Yo creo que los altos precios son consecuencia fundamentalmente de los altos impuestos correístas. Por eso no me cansaré de repetir, vamos a llevar a cabo una contrarreforma tributaria para reducir el exceso de impuestos en un equivalente a $3.000 millones anuales, que equivale a cerca del 20% de la carga tributaria en el Ecuador. Eliminando, como ya lo dije, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la tierra agrícola, el impuesto verde, la figura de anticipo de impuesto a la renta y algunos otros impuestos que no son muy rendidores para el Estado, pero que causan molestia, como aquel impuesto a los espectáculos públicos. Por lo tanto, nuestra política va a responder a esa creencia que nosotros tenemos. El dinero en manos de los ciudadanos crea más valor para la sociedad que en manos del gobierno. La siguiente pregunta es de Rose Valencia. Buenas tardes, señor Lasso. Cuando sea presidente, por favor, no se olvide de nosotras las mujeres amas de casa. Necesitamos de microcréditos para poder trabajar desde nuestros hogares. Muchas bendiciones. Las llevo siempre en mi corazón, las recuerdo siempre. Aquellas mujeres ecuatorianas, aquellas madres ecuatorianas, sobre todo aquellas madres abandonadas por los esposos a cargo de 2, de 3 hijos, aquellas madres solteras que se han visto solas en la vida, cumpliendo la doble función de padre y de madre de familia. Muchas de ustedes quieren emprender un pequeño negocio en la ventana de su casa para generar ingresos económicos que les permita sostener a sus hijos y a la vez estar presentes en la casa cuando ellos llegan de las escuelas, llegan de los colegios, llegan de las universidades, para poder educarlos, para poder formarlos. La siguiente pregunta es de George Cuello y dice: yo pregunto, señor Guillermo Lasso, ¿qué va a pasar con los jóvenes de Sucumbíos que no tenemos una universidad? ¿Qué pasará con los jóvenes que no trabajamos y dependemos mucho de él y el sistema presencial es lo único que tienen las universidades públicas del país? Yo les quiero contar a todos los jóvenes, adultos y adultos mayores de la Amazonía. Uno de los objetivos de nuestro gobierno será duplicar la producción petrolera, bajar los costos de producción y de esa manera volveremos a generar la actividad económica que alimentaba el comercio en la Amazonía. Yo comprendo la situación, yo comprendo a los jóvenes, aquellos que no consiguen un trabajo, tampoco pueden ir a la universidad. Al final del día no tienen oportunidades en la vida. Tenemos que construir esas universidades, pero vamos a tener que incentivar la inversión privada para que sean ellos los que construyan esas universidades y que el gobierno de alguna manera saque el exceso de control encima del sector de la educación superior que de alguna forma limita la libertad de los jóvenes para estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad y limita la inversión privada en nuevas universidades y nuevas oportunidades para los jóvenes.
La siguiente pregunta es de Jaime Holguín. Si llega a ser presidente, ¿cuáles serán sus incentivos económicos para parar a Manabí y Esmeraldas? Bueno, en primer lugar, lo que le propuse al presidente saliente el 19 de abril, 3 días después de haberse producido el terremoto. Mire, ¿por qué no crea usted un fondo? Un fondo donde vayan todos los recursos provenientes de los impuestos especiales que crearon, de donaciones internacionales, de préstamos internacionales. ¿Para qué? Para que ese fondo controle los recursos y solamente sean destinados para la rehabilitación de Manabí y Esmeralda. Pues bueno, no nos hicieron caso, pero cuando lleguemos al gobierno nosotros lo vamos a hacer para asegurar la rehabilitación de Manabí y Esmeralda, acompañado de otro conjunto de leyes que estimulen la creación de zonas francas, que liberalicen de pago de impuestos a la renta, a todos los negocios que necesitan rehabilitarse luego del terremoto. La siguiente pregunta es de Charlie Aymara Trujillo. Que nos obligan a afiliarnos al IES a los que tenemos un negocio me parece un impuesto camuflado. Deberían hacer libertad de elegir el seguro que mejor nos atienda. Eso también se debe cambiar. Sí, sin duda alguna nosotros respetamos la libertad individual. Yo creo que cada ciudadano tiene derecho a escoger el destino de su vida en sus propias manos. Y sin duda alguna hay cuestionamientos muy serios sobre la seguridad social. Ya vemos cómo en manos del correísmo no ha cambiado la seguridad social en el Ecuador, ni en cuanto a sus condiciones financieras, ni en cuanto a sus condiciones de calidad en términos de atención a la salud de los trabajadores ecuatorianos, ni tampoco a los jubilados ecuatorianos. La siguiente pregunta es de Edwin Rengel Jaramillo. Amigo Guillermo, un saludo de su amigo Edwin Rengel, desde el cantón Arenillas, provincia del Oro. Mi pregunta es, mi cantón es eminentemente agrícola y por tal razón existen grandes extensiones de terreno que no tienen canales de riegos ni pozos profundos. ¿Usted se comprometería a invertir en estas obras, ya que en nuestro cantón existe una gran represa de agua? Mil gracias, el apoyo incondicional a nuestro futuro presidente. Definitivamente, Erwin, lo vamos a hacer. El agricultor está presente en la vida de los ecuatorianos desde que amanece. Cuando se toma un cafecito, en ese cafecito está el trabajo de los caficultores. Cuando al cafecito se le pone un poquito de azúcar, ahí están los cañicultores. Cuando le pones un poquito de leche al café, ahí están los ganaderos. Cuando te tomas un jugo de naranja, aquí están los productores agrícolas de cítricos del Ecuador. Y así durante todo el día. Por lo tanto, los agricultores y los ganaderos serán un sector prioritario en nuestro gobierno, porque sin duda alguna tenemos que estimular la agricultura, tenemos que estimular la ganadería, tenemos que levantar la autoestima del campesino ecuatoriano, para que deje atrás la triste historia de pobreza, viva con esperanza, con la seguridad de que su gobierno se va a preocupar de crédito a largo plazo, de crédito oportuno y barato, de asistencia técnica, de capacitación, de educación en el campo, de salud en el campo, de seguridad en el campo. En fin, el desarrollo agrícola y ganadero será fundamental en nuestro gobierno. La siguiente pregunta es de Héctor Espinosa. Señor Lazo, buenas tardes. ¿Cómo manejará la delincuencia, ya que no se puede? Están también espantando el turismo. ¿Cómo manejará esto? Yo creo que los problemas de inseguridad tienen 3 categorías o 3 niveles. El primer nivel, que no lo justifico, simplemente lo explico, lo que es la delincuencia común. Para aquello es necesario fortalecer a la Policía Nacional en número de efectivos, en equipamiento y darle todo el respaldo político para que ellos puedan trabajar de manera eficiente y oportuna. Luego tienes el segundo nivel, que tiene que ver en alguna medida con las mafias criollas. Con eso, en respuesta a esta amenaza, lo que hay que trabajar es dando todo el respaldo político a la Policía Nacional para que actúen con firmeza dentro del marco de la ley, con respeto a los derechos humanos, pero con mucha firmeza, sabiendo que el gobierno los respalda. Y luego, el nivel de alguna manera más complicado, más difícil, el derivado de delitos internacionales, como puede ser el narcotráfico, la trata de personas, donde deberemos, más allá de fortalecer las instituciones internas en el Ecuador, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, tenemos también que trabajar en coordinación con gobiernos amigos, gobiernos vecinos, como Colombia, como el Perú, en la región en general, porque son problemas que atañen no solo a un gobierno, no solo a un país,
sino a toda una región. Bueno, tenemos un saludo de Carlos Reyes de parte de su hija Amy, de parte de él le manda muchos saludos. Muchos saludos para ti, Carlos, muchos saludos para ti, Amy. Muchas gracias por su gesto. La siguiente pregunta es de Hilda Marina Bombón. Señor Guillermo, Lazo, acuérdese de Guaquillas, visítenos, la frontera lo necesita, ya que acá estamos abandonados, no hay comercio, ya no sabemos en qué trabajar. Mi voto es por usted. Muchas gracias, Hilda. Estoy consciente de la situación. La siento en mi corazón, me preocupa, pero la solución es una solución general. Tenemos que bajar el exceso de impuestos, tenemos que eliminar las sobretasas arancelarias, tenemos que eliminar aquellos cupos que limitan la importación. De esa manera, todo lo que se importa para producción local o para exportar será mucho más barato y eso va a activar el comercio. Y te digo con absoluta claridad, ya tenemos nuestro programa para los primeros 100 días de gobierno y tenemos el programa de gobierno para los próximos 4 años. Y una de las líneas transversales del programa de gobierno es el respeto a la libertad individual. Nosotros creemos que cada ciudadano debe asumir el destino de su vida en sus propias manos, pero que tiene que tener recursos económicos. Por eso queremos bajar impuestos, eliminar trámites, eliminando la sobretasa arancelaria y dejar dinero en el bolsillo de los ciudadanos, porque ustedes crean más valor para la sociedad que el propio gobierno. Bueno, Guillermo, hemos llegado al final de este Yo Pregunto. Un saludo final para sus seguidores de Facebook. Un saludo para todos ustedes. La verdad que el tiempo pasa muy rápido. Estoy seguro que se quedan preguntas por responder. De mi lado se quedan temas que me encantaría tratar con ustedes. Pero bueno, así es el tiempo. Tenemos que respetarlo. Nos vemos la próxima semana. Hasta tanto, les envío un saludo muy cariñoso desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma, y les prometo que yo seguiré trabajando para ustedes, observando la realidad nacional, reflexionando sobre esa realidad y haciendo propuestas que beneficien a la calidad de vida de las familias ecuatorianas.